con el auspicio de La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. presentamos el programa Pulso Político. Bienvenidos amigos televidentes, en este domingo 17 de junio, estamos grabando viernes 15 de junio a Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y el día de hoy hemos seleccionado un tema a solicitud de la audiencia. El señor Daniel Martínez por Twitter nos sugirió un tema, lo analizamos en el con el equipo del programa y decidimos hacerlo porque no solo que es de actualidad, sino que es de responsabilidad también tratarlo. Y el programa el día de hoy tiene que ver con el derecho de los hombres. Y quiero preguntar, ¿los hombres tenemos derechos? Bueno, para analizar este tema y para concluir si los hombres tenemos o no tenemos derechos, veamos a quienes hemos invitado. Hernán Reyes Aguinaga, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Master of Arts en Género y Desarrollo, doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. Jorge Carvajal Gaibor, abogado y licenciado en Comunicación Social, magíster en Ciencias Sociales, mención Ciencias Políticas, doctor en Comunicación. Daniel Martínez Urrutia, ingeniero en Gestión Empresarial, magíster en Finanzas, docente de la Universidad Católica de Guayaquil. Bueno, ellos son nuestros invitados. Gracias, Hernán Reyes, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Daniel Martínez, por proponer el tema y además por venir a la mesa de Pulso Político a sustentar y argumentar tus pensamientos. Y gracias, Jorge Carvajal, también por participar en Pulso Político. Y los invito, caballeros, entonces, antes de ir al reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, una aclaración. Por cierto, algún televidente puede decir, o algunas televidentes puede decir, hubiera sido interesante en el panel la presencia también de damas, de mujeres, y no es que no las hemos considerado también en programas anteriores los derechos de las mujeres. Hoy vamos a hablar sobre el derecho de los hombres, pero lo queremos analizar y lo pretendemos analizar desde la óptica de los hombres, y cómo ven los hombres los derechos del género masculino. Entonces, veamos este reportaje introductorio que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Aunque han sido conocidas como el sexo débil, en la actualidad la mujer ocupa un lugar preponderante en la sociedad, pues ha logrado reivindicar sus derechos. Pero frente a ello, el debate es si los derechos del hombre han empezado a ser vulnerados. El tema de derechos no es el asunto de hombres versus mujeres. Tradicionalmente los hombres han sido, digamos, el género dominante y por lo tanto sus derechos han estado más precautelados que el de las mujeres o de otros miembros de la familia. Y por eso manifiesta que la doctrina actual apunta a dar preferencia a los grupos vulnerables. La enorme mayoría de los casos de violencia doméstica tienen como víctimas a mujeres y niños, no a hombres adultos. No obstante, pese a esta tendencia estadística, también muchos hombres señalan ser víctimas de violencia, especialmente psicológica. Esa es una realidad, nadie lo puede desconocer. Negarlo aquello implicaría tener esa línea feminista cerrada. Me empujaba, me escupía en la cara, me jalaba de los pelos, me pateaba. Eso delante de mi hija. Y cogía la silla y me la estrelló contra el brazo, me defendí. Cuando ya estaba en el piso me remató. Además, en casos como en los de paternidad, manifiestan sentirse en desventaja. Yo me sentía impotente. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que se me privaron mis derechos civiles, incluso no puedo salir del país, yo tuve que dar ese dinero que representa casi la mitad de mi salario, pero eso no importa. Lo más fuerte para mí, lo más duro para mí fue no poder ver a mi hija, poderle proporcionar mi amor de padre. Es decir, me sentí utilizado por una sociedad en la cual no protege a
a los hombres en la misma medida en la que protege a las mujeres. Sin embargo, la Constitución señala en el artículo 83 que el asistir, alimentar, educar y cuidar de sus hijos e hijas es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción. Aquí el punto de equilibrio es la corresponsabilidad. Por ello se dice que ni el padre ni la madre pueden reemplazarse, pues cada cual cumple su función específica frente a los hijos. Claro, en el caso, por ejemplo, de derechos de la maternidad, las tendremos solo las mujeres. Para que cada uno esté donde esté, mantenga su sitio de respeto, de derechos, pero sin querer invadir el terreno del otro porque no le da ni biológicamente y menos psicológicamente. Yo estoy absolutamente seguro que muchísimas cosas que se atribuyen a la biología son culturales. De hecho, hoy se registra una notable presencia de mujeres en los más importantes y diversos campos laborales. La visión contemporánea de una sociedad solidaria es de que los mejores, sin tomar en cuenta ni sexo ni edad, puedan contribuir en el liderazgo de una nación. Lo cual es confirmado por el psicólogo Napoleón Vázquez. No tenemos inteligencias iguales, ni siquiera entre hermanos. No veo por qué, salvo en el tema de la lactancia, un hombre no puede cuidar de un niño igual de bien que una mujer. Por la misma razón yo no veo ninguna razón por que la mujer no pueda hacer prácticamente cualquier cosa que un hombre hace igualmente bien. Es por eso que el desafío es conformar un marco jurídico que fomente la equidad de género. De eso existen importantes avances. Hasta aquí nosotros llevamos una estadística de que en las 58 leyes hemos podido insertar o incidir en políticas de género. Pues se trata del contacto permanente entre seres humanos en el marco de las relaciones familiares, laborales y sociales fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este video introductorio, un poco largo, pero lo consideramos necesario para poder introducirnos al desarrollo del tema. Quiero comenzar por el ponente de la temática para este programa, Daniel Martínez. ¿Qué hace que nos envíes el Twitter y nos pidas que tratemos este tema en Pulso Político? ¿Consideras que los derechos de los hombres es irrespetado? ¿Consideras que el derecho de los hombres está siendo vulnerado? ¿Consideras que el derecho de los hombres existen? Daniel Martínez. Bien, considero de que no se consideran los derechos de los hombres. Cuando se busca el beneficio de la sociedad, se asume de que hay que hacer sacrificios, y esos sacrificios históricamente les corresponden al hombre. El rol de género del hombre es de proteger y proveer, y aparte de eso, un hombre más valioso es el hombre que es más útil. La valoración de qué tan valioso es un hombre es dependiente de su utilidad. Eso restringe mucho a los hombres en cuanto a valorarnos y a exigir mejores tratos. Las personas que hacen los trabajos más peligrosos en la sociedad, minería, construir edificios, son hombres. Un señor ahí dijo de que los hombres eran los que dominábamos la cultura, pero también somos los que hacemos la mayor cantidad de sacrificios. La historia de la civilización se ha escrito con sangre de hombres. Por eso te lleva a proponernos el tema. ¿Tú crees entonces que hay un desequilibrio en el tratamiento de los derechos de la mujer con los del hombre? Así es. Ok, Jorge Carvajal. Bueno, yo creo que más allá desde el lado jurídico, que creo que estamos viviendo un nuevo modelo de Estado constitucional donde lógicamente se promueve la equidad y sobre todo la paridad de género. Yo creo que es fundamental entender los roles que se ha ido transformando no solo en la sociedad, sino en el núcleo de ella, que es la familia. Yo creo que hay que entender que ese modelo de familia nuclear de a poco ha ido evolucionando a diferentes tipos de familia que son reconocidos inclusive en nuestra Constitución, y parte más allá de la norma jurídica que no divide a hombres y a mujeres, sino que más bien es de cumplimiento universal, de cumplimiento obligatorio. Lo que hay que ver es que es un tema de una construcción sociocultural que tiene que ser estudiada, y lógicamente desde esa perspectiva ir involucrando que para el desarrollo armonioso de la sociedad no se necesita buscar legítimos contradictorios entre hombres y mujeres, sino más bien construir y definir los roles en este andarivel que tiene que ver con la construcción misma de la familia, ¿no? Pero en esa construcción sociocultural que tú mencionas, Jorge Carvajal y Guido Hernán Reyes, debe existir armonía, debe existir equilibrio.
El tema es, antes no existía, es decir, a los hombres se les asignaba un rol mucho más protagónico en la vida, en el diario vivir, y las mujeres estaban en un estadio menor que el hombre. En ese sentido, la mujer ha ido reivindicando derechos y me parece que está bien que reivindique derechos. Pero la pregunta es la siguiente, Hernán Reyes. A pretexto de haber reivindicado esos derechos, llega un momento que los derechos de los hombres están siendo inferiores al de las mujeres. A ver, no hay que confundir dos cosas, Carlos. Gracias por la invitación. Creo que, y soy enfático en esto, seguimos viviendo una sociedad enormemente machista, donde los varones, los hombres, tenemos por regla general, en promedio y mayoritariamente, muchas mayores prerrogativas y tenemos muchos mayores privilegios que las mujeres, más allá de lo que diga o no diga el derecho. Es decir, en la vida práctica, en el diario convivir, en los distintos tipos de actividades, en todo orden, económico, político, social, cultural, sigue siendo un mundo machista en el sentido de que hay un desequilibrio de poder. Se ha hecho algunos avances últimamente. Efectivamente hay algunas reivindicaciones que por la lucha del movimiento feminista se han dado y que también, como en todo lado, han llegado a nuestro país felizmente, pero todavía resta mucho camino. Y yo escuchaba aquí decir que el hombre es el gran sacrificado de la historia. A mí me parece que no podemos hacer esa interpretación. Yo creo que el sistema es un sistema sacrificial en sí mismo y es un sistema que sacrifica a varones y mujeres, pero asignándoles todavía posiciones diferenciadas a ambos. Yo creo que resta muchísimo aún por conseguir lo que significa equidad de género, paridad de género, y creo que aún en una sociedad como la nuestra, yo en alguna entrevista que me hicieron recientemente hablaba de que vivimos inmersos en el curuchupismo. Todavía la sociedad ecuatoriana es una sociedad enormemente conservadora. Esos roles de género tradicionales siguen representando ventajas comparativas para los hombres. Y una de esas ventajas, discúlpame que te interrumpa, Hernán Reyes, tuve la oportunidad de entrevistar a un representante de una compañía auditora que hace encuestas sobre el bienestar profesional, Deloitte Haskins & Sells, sobre casualmente el tema de los salarios. Y si bien hoy las mujeres tienen acceso a trabajo, es una realidad que ellas, en igualdad de condiciones, ganan 30% menos que el hombre. No solamente ganan menos, están obligadas social y culturalmente a ejercer tareas que no le corresponden. Y tercero, son objeto permanentemente de maltrato por la sociedad. Normalmente los maltratadores suelen ser los hombres, basta ver las estadísticas. Aunque hay estadísticas, y apareció en el reportaje, de hombres maltratados por mujeres, estos son todavía los casos minoritarios. No digo que no haya que verlos, no digo que no haya que enfrentar este asunto, que compete, digamos, al tipo de familia, pero no podemos nosotros confundir los papeles y decir que en esta sociedad la víctima se convierte en el hombre. Ahora, pero desde el punto de vista de las aplicaciones, a veces las leyes como que sin entrar a una investigación profunda, le da la razón a la mujer y no al hombre. Veamos un criterio interesante de una abogada española, Silvia Alonso. ¿Qué es lo que piensa ella en relación a casos específicos que estamos tratando acá, pero que también pasan en España? Veamos. En el momento que la mujer denuncia malos tratos, inmediatamente se procede a su detención. Pero ese es uno de los elementos que yo creo que se le ha ido la mano a la ley. Una ley que ha conseguido mucho bueno, tiene muchos elementos más que corregibles. A mí, sinceramente, que a un hombre se lo lleven de un lugar público por la mera acusación, me parece una agresión, digamos, a su imagen ya de por sí. Este hombre va a tener que vivir con eso. Un estigma social. Absolutamente. Toda la vida. Toda la vida. Porque luego explica tú que te llevaron sin que debieran haberte llevado. Ese estigma se queda. Entonces, ahí son elementos que efectivamente hay mujeres que parece que pudieran saber jugar con ellos. Jorge Carvajal, ¿qué opinas de la opinión de tu colega? Mire, cuán interesante es identificar que en esta misma temática del programa que abordamos los derechos de los hombres, seguimos reivindicando los mismos derechos y la problemática alrededor de las mujeres, ¿no? Yo creo que es muy interesante el saber de que esa construcción sociocultural alrededor de lo que llamaba Daniel, de que el hombre es el que se ha sacrificado históricamente,
también ha llevado a que la sociedad lleve a que el comportamiento, o en caso de una incidencia, un problema de violencia intrafamiliar, el detonante sea el hombre, o en el caso de que se llama por una boleta de auxilio a la policía, a cualquier entidad de orden público, el que va a ir separado de su hogar, lógicamente va a ser el hombre, porque así se ha ido construyendo la posición dentro de la sociedad. Yo creo que en ese sentido es fundamental reflexionar nosotros, los que estamos en esta mesa, cuáles son los derechos del hombre y los mecanismos que nosotros debemos ir generando para buscar esa equidad y esa paridad que la sociedad necesita. No puede ser posible que sigamos construyendo una imagen alrededor del hombre, que es la persona que violenta, la persona que agrede, y también, como muy bien señalaba el profesor Reyes, no solo en el sentido de quién se sacrifica. Yo creo que la sociedad tiene que ir debatiendo un nuevo rol en la sociedad alrededor de la familia. Yo creo que la discusión no está entre hombres y mujeres, sino más bien en el rol de quienes educamos a nuestros hijos, porque muchas veces la educación queda exclusivamente a cargo de las mujeres, y eso es un tema que sí tiene que ser debatido, porque el hombre también tiene la capacidad, muy bien lo señalaba en el primer video, la capacidad y la posibilidad de criar y educar a sus hijos, que creo que es un rol que de a poco en la sociedad posmoderna se va evadiendo ese rol, y muchas veces ni siquiera las mujeres, ni siquiera las madres, cuando se ejercen su rol de padre de familia, lo hacen, y eso entregamos pues a cualquier otra instancia de la sociedad. O sea, tenemos que buscar equilibrio. Ahora, pero me llama mucho la atención, Daniel Martínez, tu posición. ¿No es un tanto radical decir que los hombres han sido los sacrificados en la historia de la humanidad? Veamos, los roles de género para el hombre es de protector y proveedor, y de la mujer es de cuidadora del hogar. El hombre, y en los tiempos de los cavernícolas, en los tiempos de la era de hielo, perdón, era el que tenía que salir a cazar, al que salía a arriesgarse. El buen proveedor es el que toma riesgos y hace cosas. Construye la casa, se pone a trabajar 100 metros hacia arriba, sangra, cae. No tienes dolor, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque uno es evaluado por lo que uno puede producir. Esa es la medida en la que hace que un hombre sea bueno, un buen proveedor. El rol de la mujer ha sido más protegido, está en el hogar. Si una mujer grita en este momento, me están atacando, muchos hombres van a venir a ayudarla. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene una sesgo hacia proteger a la mujer, dada la importancia biológica de la mujer por la reproducción. Esos son instintos que se han ido desarrollando por miles de años de evolución, desde que la raza humana comenzó. Y es gracias a esos instintos que la raza humana ahora somos 6.000 millones de seres humanos. Y estos roles de género, tan estrictos y restrictivos, tanto para hombres y para mujeres, que la mujer la tenía en la casa y el hombre lo tenía arriesgando su vida, ya no son necesarios, ya no son relevantes, ya podemos empezar a destruirlos. Pero entonces tú coincides con Jorge, sí, con Jorge en el sentido de la necesidad de ir construyendo a partir de esta construcción armónica sociocultural que menciona Jorge, ir construyendo y reconstruyendo entonces los roles del hombre y la mujer. Correcto. De acuerdo a la coyuntura actual. Así es. Ok, Hernán Reyes. Me suena bastante difícil de creer esta idea de que ahora hay que luchar por los derechos de los hombres y de los varones. Me suena tremendamente complicado. Creo que es uno de los temas, además, ya ampliamente tratados en la teoría de género hace bastante rato. En Estados Unidos existen ya, y fueron los primeros grupos de hombres que reivindicaron una extraña teoría. Hay grupos de hombres que están haciendo una especie de terapia, y han venido haciendo durante los últimos años, una especie de terapia ellos llaman, entre comillas, recuperación del poder. Son grupos de hombres que se sienten desempoderados, que sienten que las mujeres son las que ahora están tomando el mundo en sus manos y que se sienten desplazados, y que por eso dicen que quieren recuperar aquel espíritu de guerrero que tuvieron en los tiempos anteriores. Me suena un poco a eso. Yo creo que los derechos son derechos de los seres humanos, de las personas, hombres y mujeres. Y cuando uno hace un balance y hace un diagnóstico del cumplimiento de los derechos, en el caso de hombres y mujeres, ve todavía, a pesar de los avances de género, una disparidad completa. Y no es un asunto de víctima o victimario, es un asunto de realidades fácticas. Las mujeres están en inferioridad de condiciones a nivel de oportunidades, de salarios, son las víctimas mayoritarias de la violencia, etcétera, etcétera. Sin dejar de reconocer que a lo mejor hay hombres que también son víctimas, pero eso son realidades del mundo. Totalmente minoritarios por los cuales no se puede hacer, yo diría, un planteamiento reivindicativo de los derechos de los varones. Eso sería desconocer la naturaleza misma, perversa, diría yo, del sistema, donde, por supuesto, y depende del cristal con que se lo mire, los varones somos los que tenemos evidentemente mayores privilegios. Eso no resta que los privilegios de los varones también sean destructivos o autodestructivos. Por supuesto, si a un hombre, a un varón se le exige, se le está exigiendo el sistema en el cumplimiento de un rol de género tradicional, que sea el proveedor de la casa,
Yo conozco que los índices de suicidio, por ejemplo, masculinos por asuntos de desempleo son muchísimo mayores que los femeninos, pero eso no le quita que el hombre tenga más poder globalmente en la sociedad. Entonces, esa realidad sociocultural del pasado, de antes, le daba una posición de dominante al hombre y sobre esas bases se fue construyendo la sociedad. Pero si debe haber un equilibrio, entonces, Daniel, en los roles, porque los derechos partamos y vamos concluyendo. Los derechos en verdad son de los seres humanos. No es que el hombre tenga más derechos ni que la mujer tenga más derechos. Los derechos deben ser equilibrados para el ser humano. Pero, y si estamos hablando entonces de repensar los roles, ¿cómo tenemos entonces que aterrizar a los roles hombre-mujer? Le voy a responder. El problema radica en el cristal con el que se mira. Los asuntos de género han sido vistos desde el punto de vista del feminismo, el cual se basa en la teoría del patriarcado, una teoría muy cuestionable, en la cual se dice de que como hay más hombres en posiciones de poder, por ende, todos los hombres son beneficiados. Eso es una versión bastante limitada, porque no tenemos más tiempo de eso, pero es cuestionable esa teoría. Realmente hay privilegio masculino, pero también está el privilegio femenino, y es bastante considerable. Ahora aquí viene lo interesante, como se mira desde la perspectiva de la óptica feminista, la mujer es víctima, el hombre es villano. Esa es la perspectiva feminista basada en la teoría del patriarcado, y así se ha ido creando toda una literatura y todo un cuerpo de conocimiento sesgado. Si se va a reevaluar los roles de género, que es algo muy correcto y muy saludable, se debe hacer desde una perspectiva libre de sesgos, sin feminismo, sin víctimas y victimarios. Ahora, pero la gran mayoría yo pienso yo creo que piensa que debe haber igualdad en los derechos. El tema es, no podemos pensar que hay un desequilibrio por unos cuantos hombres o una mayoría de los hombres que piensan distinto o unas pocas mujeres que a lo mejor también abusan de esta protección que menciona Daniel, Jorge Carvajal. Sin embargo, sí, yo creo que es importante, no estamos, el debate no gira alrededor si de los derechos del hombre o de la mujer son los más importantes. Yo creo que hay ciertos errores que los hombres históricamente hemos ido cometiendo, y justamente lo decía Daniel, el tema de ser visto como los proveedores, no necesariamente el hombre tiene que estar visto solo desde esa perspectiva. Hay una capacidad de amar, un tema de esa expresión de la parte sentimental, de la emocionalidad mismo hacia el resto de personas, que creo que en los hombres se ha ido limitando fruto de la educación, insisto, que nace en la propia familia. Yo creo que el debate no tiene que estar solamente en que si los hombres tienen o más derechos, de a poco la sociedad se ha ido acomodando a través de la ley positiva en el sentido de dar más oportunidades a las mujeres y a los grupos históricamente excluidos. Yo creo que lo fundamental dentro de este debate es seguir discutiendo también el rol que el hombre ha ido asumiendo históricamente. Porque el de hacerse ver también como el victimario o como la persona que agrede permanentemente también lleva a que ha habido un descontrol, una falta de autogobernanza dentro de ese mismo proceso de la familia. Porque recordemos que el tema de violencia intrafamiliar, el tema de si el hombre es o no el proveedor o si ambos asumen la corresponsabilidad en la educación de los hijos, pasa en la familia. No es solamente a un nivel individual, que a veces sería una perspectiva egoísta de ver si es que los hombres somos los que tenemos más o menos derechos o las mujeres no. Yo creo que hay que discutir el rol fundamental que no nos han educado y que no hay una escuela para ser padres y saber cómo queremos nosotros educar a nuestros hijos para tratar de evitar estas formas de ver a los hombres como el proveedor o el hombre más fuerte o la persona que asume determinados riesgos. La pregunta es, ¿hombres y mujeres sabemos compartir? Depende, no necesariamente podamos compartir la misma visión o la forma de educar. Yo generalmente digo en el aula de clases, los padres de familia dicen en la sociedad hay una crisis de valores. Habrá que identificar cuáles son los valores que están en crisis, o si los padres de familia, yo generalmente le discuto eso a mi propia madre, cuáles son los valores que se van conculcando, los principios en el hogar, cuando muchas veces ya ni siquiera se habla de eso. Yo creo que es importante recuperar esa discusión internamente en la familia. Ok, terminamos este primer bloque, vamos a una pausa y regresamos a discutir ahora en términos de cómo visibilizan los medios este tema de género y adicionalmente cómo se interpretan las leyes a veces, tanto para los hombres como para las mujeres. Venimos de inmediato.
Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político. Estamos tratando el derecho de los hombres. Estamos con Hernán Reyes, estamos con Daniel Martínez, quien propuso el tema, y con Jorge Carvajal. Quisiéramos comenzar este segundo bloque viendo un video del abogado Javier Pérez en cuanto a cómo cómo visibilizan los medios los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres en términos de la vida diaria. Veamos. Es que al final los medios de comunicación no intervienen. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto es eso, es que determinados núcleos de poder ilegítimamente se fuerza, se crea un clima social para que determinadas cosas no se digan. Eso es lo políticamente correcto y eso funciona en las escalas judiciales, en la fiscalía, en los abogados, en los medios de comunicación, y eso es lo que pues, la gente o este tipo de programas tiene que intentar hacer ver la realidad sin seguir aquellos criterios que no sabemos exactamente quién los genera, pero alguien los genera. Bueno, Hernán Reyes, ¿qué piensas de la opinión de Javier Pérez, un periodista, un abogado español por un lado, y por otro lado, cuando estamos hablando esto del tema de los derechos de los hombres, veo que hay cierta discrepancia en la mesa, en el sentido de que para algunos el hombre ha sido el gran sacrificado, para los otros el hombre ha tenido una posición dominante desde hace mucho tiempo, y lo que está haciendo ahora el mundo es reivindicar los derechos de la mujer e equiparar. Pero cuando hablamos de los derechos de hombres y mujeres, también tenemos que ir a los derechos de los padres, de padre y madre, que también se discute, en que a veces se dice que las madres tienen mucho más derechos sobre sus hijos que los padres de acuerdo a la ley. ¿Verdad, Reyes? Bueno, me asombra el nivel de conservadurismo que tiene el abogado que apareció en el video. Increíble que él con ironía se refiera a lo políticamente correcto para decir algo que es una falacia. Los medios de comunicación, de alguna manera, algo así como que se hubieran puesto de acuerdo para sesgar la información y ocultar lo que debe ser visibilizado, es decir, la pobre realidad que están sufriendo los varones. A mí me parece que, sin creer que los medios de comunicación ni en España ni en Ecuador cumplen el mejor papel del mundo, tienen muchas limitaciones y todavía muchas cosas por hacer, no es menos cierto que los medios de comunicación visibilizan una parte de esa realidad, pero esa parte de la realidad, cuando uno la toma de manera indiscriminada, cuando uno ve niveles de violencia, ve niveles de empleo, ve niveles de ocupación de cargos públicos, de ejercicios reales de poder, etcétera, etcétera. Cuando ve uno los roles de género, ve que los medios de comunicación reflejan lo que está pasando. Sí, lo que está pasando es que efectivamente hay un desnivel y hay una asimetría. Desde ese punto de vista, yo creo que, insisto, lo políticamente correcto en cualquier sociedad civilizada es intentar corregir aquellas distorsiones que históricamente la sociedad ha venido arrastrando. Y si para corregir esas distorsiones es necesario, un momento determinado en el campo normativo, en el campo de los derechos, ejercer acciones de tipo afirmativo, como la que efectivamente hay a partir de la Constitución ecuatoriana, no solo en relación a las mujeres, sino en relación también a esos otros grupos excluidos, niños, niñas, adolescentes, personas de distinta orientación sexual, indígenas, personas afroecuatorianas, montubios, etcétera, etcétera, yo considero que todos deberíamos apoyar esas medidas. Y me parece que los casos, esta casuística excepcional de hombres que por su condición económica, por su origen racial, por su pertenencia cultural, etcétera, etcétera, son discriminados, como efectivamente existen, y eso nadie lo va a poder negar. Son problemas que se deben corregir estructuralmente, pero me sigue llamando la atención esto de querer hablar de derechos de los hombres. Yo creo que los hombres somos seres humanos que tenemos miedos, sentimientos, emociones, podemos participar de mucha mejor manera en la sociedad, pero mientras no cambiemos el sistema, vamos a seguir atados a un rol, yo diría, muy perverso, que finalmente, al mismo tiempo que nos da privilegios, nos está quitando la posibilidad de convivir de mejor manera con los otros. Quizá en eso yo tengo, es el único punto de acuerdo que estoy con mis contertulios. Ok, ahora veamos cierta estadística para marcar estos desequilibrios que estamos hablando en este momento. En el gráfico que van a ver ustedes, amigos televidentes, vemos la tasa global de participación laboral: 42.5% mujeres, 68% hombres. La tasa de subempleo, en cambio, es 57.1% mujeres, 45.3% hombres. Y vamos al gráfico de salarios promedio. Una madre jefa de hogar es de $319.7 mensuales y un jefe de hogar padre
430.08 dólares mensuales. ¿Esto no visibiliza acaso ese desequilibrio, Daniel? Me pregunto algunas cosas. ¿Se consideraron personas de iguales profesiones? ¿Se consideraron las horas extra trabajadas? Es un hecho que en el mundo desarrollado, no sé si en Ecuador, pero en el mundo desarrollado, el 80% de las horas extras son hechas por hombres. Trabajamos más, puesto que nuestra identidad está atada a ese cheque, a esa paga. Pero a lo mejor, y Daniel, ahí te interrumpo porque estás haciendo una pregunta y permíteme responder a tu inquietud. Yo mencioné en el primer bloque que tuve la oportunidad de entrevistar a un representante de una auditora de prestigio internacional como Deloitte Haskins & Sells en cuanto a estas encuestas de salario en términos profesionales, y ahí a igualdad de condiciones la mujer gana el 30% menos que el hombre, por un lado, y por otro lado, en el proceso de selección, la gente para determinados, las empresas para determinados tipos de trabajo prefieren al hombre y no a la mujer. Pregunto, ¿trabajan el mismo cantidad de horas extra? Pero si no lo seleccionas en igualdad de condiciones, imposible trabajar en las mismas horas extras. Ese es el punto, que realmente aquí no se hace ese tipo de análisis considerando las horas extra. Un hombre normalmente, al menos considerando las estadísticas extranjeras, trabaja más que una mujer. Está hecho para trabajar. Trabajar. Esa es su identidad. ¿Por qué? Porque su forma de dar amor a su familia, protegiéndolos, dándoles una casa, pagando los servicios básicos, esa es su identidad. Y va a luchar en el lugar de trabajo para subir de escala. Porque mientras él es subgerente, su identidad es una, pero si es gerente general, su identidad pasa a ser otra. La identidad de algunos hombres está atada a su título laboral, a su trabajo. Entonces, para llegar a esa posición, están dispuestos a aplastar a quien esté adelante de ellos o usar como peones a quienes estén debajo de ellos. Entonces, esa competitividad por escala, por estatus, hace que sea sumamente diferente solidaridad entre nosotros. Por eso, incluso se ve en las noticias, cuando se habla de una matanza, qué sé yo, digamos en África, y hubieron, qué sé yo, 10.000 muertos, entre ellos mujeres y niños. Ahora sí es importante. Si hubieron 10.000 muertos, pero cuando se dice, mujeres y niños, ahí sí nos llama la importancia, nos da compasión. Pero si mujeres y niños murieron. Pero si nos centramos en hechos históricos propios del Ecuador, vemos que todavía tenemos una sociedad machista y que todavía tenemos una sociedad discriminatoria con la mujer, por ejemplo. Y por ejemplo, cuando hubo el derrocamiento de Abdalá Bucaram, la vicepresidenta de la República era la doctora Rosalía Arteaga. A ella constitucionalmente le tocaba suceder al presidente. Sin embargo, por el hecho de ser mujer, no se le permitieron acceder al poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, no niego que aquí haya machismo y que haya que todavía que hacer mucho. Hay mucho por hacer por los derechos de la mujer. Sin embargo, también hay mucho que hacer por los derechos de los hombres también. Síndrome de alienación parental, fraude de paternidad, custodia compartida, son temas que faltan por resolver. Violencia doméstica. Hay refugios de violencia doméstica para mujeres y normalmente no hay refugios para violencia. Pero a lo mejor más allá de los derechos, ¿no te parece que es lo que decía Hernán Reyes? Hay que resolver el tema estructuralmente, pero no es que los hombres están en menor capacidad, con menores derechos que las mujeres. Son diferentes. Todos tenemos necesidades. Las mujeres tienen necesidades, los hombres tienen necesidades y no están siendo atendidas. Sí. Ok, pero vamos donde Jorge Carvajal. A ver, es verdad que hay a veces ciertos abusos de lado, y las leyes y el marco jurídico tienen que entrar a corregir esos problemas de carácter estructural que se puedan presentar. Ahora, el tema que tú tocaste, Jorge Carvajal, el tema de los derechos de los padres y de los derechos de las mujeres, el problema es cuando se aplica la ley. A veces la ley daría la impresión que tiene cierto sesgo para favorecer a las madres y no a los padres, ya que tú mismo dijiste que el rol del hombre no es de proveer tan solo económicamente, sino también de proveer afecto, proveer formación, proveer principios, proveer valores, etcétera, etcétera. La ley no está diseñada, la ley ecuatoriana en este caso, o las leyes en este caso, no están diseñadas en ese sentido para proteger a la mujer. Sí, está bien que la proteja, pero en esa necesidad de proteger a la mujer, ¿no un poco se está prejuzgando al hombre? Yo creo que el nuevo marco constitucional más bien, primero que es un pacto social que nace de una realidad social, que no podemos uno negar que la mujer lógicamente ha sido también históricamente excluida. Yo creo que el problema no pasa por la ley positiva. En el Ecuador tenemos un inconveniente muy grave que es que no estamos muy cercanos a la cultura jurídica. Los ciudadanos no tienen mucha cercanía a las leyes, no nos gusta estudiar las leyes, pensamos que es algo privativo de los abogados. Yo creo que es fundamental. O la justicia no ha estado cercana a los ciudadanos también.
También pasa por eso, pero la ignorancia del derecho, hay un principio básico que no excusa a persona alguna y el Estado tampoco ha hecho mayor cosa para educar al ciudadano en el ejercicio pleno de sus derechos. Y yo coincido con el profesor Reyes en el sentido de que este es un problema estructural, pero también pasa por el desarrollo de la institucionalidad en nuestro país. Aún no existe la institucionalidad que permita garantizar los derechos de los seres humanos, de los ciudadanos en general. Esta misma noción de ciudadanía que se va construyendo en nuestro país es diferente. Aún los profesionales, los operadores de justicia, no conocen a profundidad el derecho de familia y que no solamente tiene que ver con la aplicación de la ley positiva, sino con un afán de mediación, de negociación, también con las familias. Vemos que hay mucho maltrato familiar, no pasa solamente de hombres hacia mujeres o viceversa. Uno no puede justificar la agresión física, verbal o psicológica desde ninguna forma, pero sí es fundamental el rol del Estado, que tiene que ejercer también en la educación, y el rol también que habíamos topado anteriormente de los medios de comunicación. Yo creo que se legitima a partir de un sinnúmero de telenovelas, de programas de televisión, se legitima el machismo, se legitima la violencia. Vemos que la sociedad permanentemente, la mayor cantidad de noticias que le gusta a la gente o que lee la ciudadanía tiene que ver con violencia. Eso tiene que ir cambiando. Y usted, Carlos, lo decía al inicio, el problema de los medios de comunicación, de nosotros, de las audiencias, es que no nos hemos ido acostumbrando a debatir un nuevo rol también de la audiencia. ¿Qué es lo que queremos ver? Los medios de comunicación ponen en sus pantallas lo que la sociedad exige, lo que la sociedad consume. Entonces yo sí creo que es fundamental que no veamos que esto es un problema de la ley. Hay más de 55,000 leyes en nuestro país. Hay un sinnúmero de derechos que no se cumplen porque el Estado aún no ha generado la institucionalidad que se necesita para que esos derechos se cumplan. Y obedece a otro factor también, que es importante y yo creo que es que hay que destacar en esta gestión gubernamental, que ahora también se tiene que estudiar por ley, que ahora la educación para acceder a cargos públicos, nace esta figura de la meritocracia, que es importante, donde hombres y mujeres deben buscar obtener los méritos suficientes, académicos, de experiencia laboral, para lógicamente Ahora, integrarse a la sociedad. Pero sin embargo de ello, y existiendo las leyes, a veces la aplicación de las leyes dejan un sabor amargo. Veamos la experiencia en España. Por cierto, los videos que estamos viendo, de las notas que estamos viendo y observando en Pulso Político, son de un programa que se llama Intereconomía de España. Veamos, a partir de la aplicación de las leyes, cómo se permiten a veces cierta presentación de denuncias falsas en contra de padres. ¿Qué se entiende por denuncia falsa? No en caso de malos tratos, sino en general, una denuncia falsa. Bien, siendo la denuncia el poner en conocimiento de las autoridades o sus agentes un hecho delictivo, pues poner en conocimiento de las autoridades un hecho que no es delictivo o haciendo la apariencia de que es delictivo. Es decir, falseando los hechos. Mintiendo, falseando los hechos. Pero mintiendo, imputando un delito. Eso sería una denuncia falsa. Una cosa es el delito de denuncia falsa, que requiere sentencia firme, y otra cosa es que se presuma que ha habido denuncia falsa, bien porque haya dictado el juez un auto de sobreseimiento, que es una resolución, que no es una sentencia condenatoria, sino todo lo contrario, es decir, que se absuelve al presunto denunciado porque no ha quedado acreditada la violencia de género y la lesión, ya sea psíquica o física, imputada por la denunciante. Y otra cosa muy distinta es que exista esa sentencia donde se declare, previo ese auto de sobreseimiento, donde se declare, reitero, en un procedimiento posterior, un delito de denuncia falsa. Bueno, y vamos a ver a continuación el cuadro para entrar a desarrollar este tema que se nos ha presentado en estas inquietudes en la televisora española. Las denuncias de hombres maltratados en comisarías. En el 2008, 7.840, en el 2009, 9.100 denuncias y en el 2010, 10.399. Si bien son pocas, son una realidad que se van comenzando a visibilizar. Hernán Reyes, pero estas leyes, ya en cuanto a la aplicación, ahí no hay un desequilibrio porque, a ver, claro, no todas las mujeres presentan denuncias falsas, pero sí ha habido casos que mujeres que crean ciertos niveles de denuncias que no son la realidad en contra de sus exparejas y no se piensa también ahí de alguien que no lo hemos considerado, la afectación a los niños.
Por supuesto. A ver, primero la ley, yo la considero no es sino la cristalización de la correlación de fuerzas que hay en una sociedad. Es decir, por eso es que las leyes cambian con el paso del tiempo, por eso es que se puede hablar de un perfeccionamiento o más bien un retroceso en las leyes. En el caso del Ecuador, la Constitución actual es una ley, yo diría, es un marco normativo sumamente progresista que refleja efectivamente los cambios que se han dado a nivel sociológico, a nivel cultural en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, obviamente la ley no es una garantía para que automáticamente los casos de injusticia o los casos de afectación a los derechos de las personas se vayan a corregir, se vayan a solucionar. Hace falta, creo que, dos elementos. Uno, el correcto uso de la ley, creo que ya se refirieron antes acá al tema de la institucionalización que hace falta en este país, la figura de la institucionalidad que permite que en un momento determinado el marco legal funcione. Pero por el otro lado, yo creo que no solo se trata de un asunto de derecho, en el campo del derecho, se trata de un asunto de mentalidad. Correcto. A mí me parece que mientras hombres y mujeres, especialmente, diría yo, hombres, especialmente, y aquí sí lo pongo con... Lo subrayas. Lo subrayo. No pensemos cuáles son las implicaciones de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes en la sociedad. Yo creo que poco se puede hacer simplemente creyendo o queriendo que con la aplicación del marco legal se va a solucionar todo. A mí me parece que cada situación amerita un tratamiento particular. Los arreglos familiares, por ejemplo, que se dan ahora, veo yo, entre parejas jóvenes, son mucho más justos, son mucho más, diría yo, equitativos en términos de género que los que se daban hace 50 años. Y yo creo que esto implica no solo, esto tiene que ver no solo con los marcos normativos que había hace 50 años y el que hay ahora, tiene que ver precisamente con una lucha política que se ha dado por parte no solo de mujeres, sino también sectores de hombres. Hay grupos. Sectores en la sociedad para incluir hombres y mujeres. Pero yo me refería a movimientos de hombres que luchan, por ejemplo, contra la violencia en todo el mundo, contra la violencia intrafamiliar y contra la violencia especialmente contra mujeres y niños. Lo que pasa es que en algunos testimonios que hemos tenido, y no podemos sacar todos, por cierto, hemos encontrado algunas novedades. Por ejemplo, en el primer bloque, en el video introductorio, donde aparece este padre de familia, donde cuenta que ha sido abusado, acosado y violentado por parte de su expareja, él decía, esto no salió al aire, pero él nos comentaba, decía, ella me engañaba, ella me buscaba que me provocaba para que yo la agreda y cosa que lo pueda denunciar. Entonces, en ese sentido, claro, no se puede generalizar, pero también se dan estos casos que pueden poner en peligro a un hombre. Siempre y cuando... Son cosas muy puntuales, aisladas, a lo mejor. Exactamente, eso es lo peligroso de tomar casos puntuales o de tomar un segmento minoritario de la realidad y poder finalmente intentar modificar el argumento central, es decir, convertir al victimario mayoritario y promedio en víctima. A mí me parece bien complicado, por ejemplo, no hay que desconocer que entre 5 y 10% de las denuncias que se hacen en comisarías son efectivamente casos de violencia contra varones. De esos habría que verificar bien cuántos son de violencia contra hijos, es decir, contra niños varones, contra adolescentes varones y contra jóvenes varones, perpetrados muchas veces por otros varones adultos y a veces también por mujeres. Desde ese punto de vista yo creo que hay que tener cuidado. Una cosa es las estadísticas nos ayudan como una gran fotografía de la realidad a entender cuál es la situación panorámica de un país, pero otra cosa es pensar que por un número minoritario, por un porcentaje menor, se pueda indicar todo está mal y hay que invertir la tendencia de lo políticamente correcto, que sigo considerando que es defender el derecho de quien está en situación de vulnerabilidad. Hay que contextualizar las cifras de la estadística para hacer un análisis cualitativo, pero lo cierto es que igual, a medida que vamos transcurriendo, vamos encontrando ciertas cosas que por más que sean minoritarias, igual hay que corregirlas, por ejemplo, en este caso de las denuncias falsas. Pero, por ejemplo, cuando una mujer, por decirles algo, Jorge Carvajal, tú que eres abogado y después fui donde Daniel Martínez, construye una denuncia falsa, auspiciada a lo mejor por un abogado. El problema es que ahí a lo mejor el hombre se ve perjudicado. Pero ¿qué pasa una vez que se declara la denuncia falsa? ¿Qué tipo de sanción debe tener aquella persona que construyó la denuncia falsa? ¿Y qué tipo de sanción debe tener los abogados que, sabiendo que era una denuncia falsa, construyeron una argumentación para violentar los derechos de otro ser humano?
Claro, yo creo que, insisto, ¿no? El tema pasa por la institucionalidad y los operadores de justicia que no existen lo suficientes para comprobar ese tipo de casos. Yo creo que si la sociedad empezaría a discutir el rol mismo de la justicia, de la institucionalidad para garantizar esos derechos, no pasa solamente por el incumplimiento de la ley, sino también por un tema ético. Muchas veces vemos que detrás de las personas o detrás de hombres o mujeres que buscan generar problemas a sus parejas u otras personas, también pueden estar hombres o mujeres. Hay una manipulación de por medio que tiene que, lógicamente, ser sancionada, no solamente a través de la ley. Yo creo que hoy por hoy, Y te interrumpo ahí, porque cuidado, vayan a creer que aquí hay un sesgo en lo que dije, porque también hay hombres que abusan de las mujeres cuando se están divorciando y a la mujer prácticamente la dejan, la dejan completamente indefensa, y además con la responsabilidad de los hijos, y los hombres toman distancia de esa responsabilidad, no solo monetaria, sino de construir una relación afectiva de principios y valores con sus hijos, que son sus herederos, su parte de su sangre. Claro, generalmente uno dice, cuando uno va a casarse, el contrato más importante que no lee es el contrato de matrimonio, porque no sabe cuáles son sus derechos ni cuáles son sus obligaciones. Además que el contrato de matrimonio de por sí uno no lo puede ni leer, porque quizá ni existe, simplemente es una voluntad de las partes que van, y que al ser un contrato es ley para ambos. La sociedad que difícilmente se puede disolver es la sociedad conyugal, porque lógicamente están de por medio los niños, está de por medio un patrimonio que es fruto y construido de la labor de los dos. Yo creo que es fundamental hacer algunas puntualizaciones. Una, discutir el mismo de derechos de los hombres o de las mujeres, de una sociedad que busca de cierta manera la equidad, la paridad, la igualdad, los méritos mismos que se construyen en la propia familia. A mí me parece algo un poco inoficioso, en el sentido de que tanto nuestras hijas o nuestros hijos vean que el padre o la madre están luchando por sus derechos, cuando lo que hay que luchar es lógicamente por los derechos de esa familia. Gracias, Jorge Carvajal. Termino este bloque con Daniel Martínez. Ya, el gobierno, al poner leyes, crea cambios en la sociedad. No se puede negar la importancia que tiene el gobierno sobre la vida de hombres y mujeres. En el momento en el cual se ponen castigos severos ante las personas que hacen denuncias falsas, se quita el privilegio de hacer denuncias falsas sin ningún tipo de consecuencia. Aparte de eso, la corrección política, difiere un poco con usted, creo que es un obstáculo para la verdad. La verdad tiene que decirse, hiera y duélale al que le duela. Con la verdad se construye un futuro mejor. Ya, respecto de las denuncias falsas, usted mencionaba bastante el caso de España. En el mundo de habla hispana, España es el país, tal vez el país más feminista que hay. La situación, las relaciones entre hombres y mujeres son bastante desiguales. Una mujer sobreprotegida por el Estado, un hombre que cuando se casa con su esposa tiene que decir lo que ella dice, si no ella le pone una denuncia de violencia doméstica y se lo llevan preso. Yo he visto ese programa, Infoeconomía. En otra oportunidad, un policía dijo con mucho orgullo que en la ciudad de Madrid, cualquier hombre que haya sido acusado de violencia doméstica, en menos de 3 horas está en la cárcel. Al frente de él, un abogado le dijo, ya, un hombre acusado, pero ¿y si no es culpable? El policía puso una cara de jamás se me había ocurrido eso. Sí, en este mismo programa. Bueno, señores, hemos terminado este bloque. Vamos a una pausa y regresamos ya con el tercer bloque y las conclusiones, por cierto. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos tratando sobre los derechos de los hombres. Estamos con Hernán Reyes, Daniel Martínez y Jorge Carvajal. Pero bueno, vamos ya aterrizando el análisis que hemos hecho en esta mesa de Pulso Político y veamos qué piensa Isabel Benítez en relación a los temas aquí tratados. Veamos. Es decir, el papel de los hombres ha cambiado, se está modificando, eso es cierto, pero creo que todavía falta un camino largo para que podamos decir que hay una equidad total. Tenemos actualmente muchos movimientos masculinos que hablan de lo que en la academia se dice las nuevas masculinidades. ¿Qué quiere decir esto? Y se está escribiendo mucho sobre eso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los hombres tienen que aprender los nuevos roles que la sociedad le exige. Es decir, que se le haya puesto al hombre la obligación de trabajar fuera para traer y ser quien mantiene la casa, quien sostiene económicamente la casa. Eso no fue un privilegio, eso es un arma de poder. Y ahora hay un marco legal
que es diferente y entonces se sienten muy encorsetados con ese marco legal. Ahora, también como mujeres, cuando hay padres que, o hombres que nos permiten dialogar, yo también, digamos, llamo a las mujeres para que hagan un esfuerzo y dejen los resentimientos de lado, digamos. No estemos pasando facturas siempre, no estemos pasando, porque eso le hace mucho mal a nuestros hijos. Hay situaciones así, digo, humanos somos, pero de un lado y de otro hay errores. No vamos a pensar de que las mujeres, por haber estado subsumidas socialmente, somos todas divinas y somos todas muy éticas y todos, no, digamos, hay de todo. Entonces hay que ir viendo, y todos nos equivocamos, y todas nos equivocamos, entonces hay que ir viendo cómo vamos logrando una equidad y cómo, sobre todo, Mariucci, vamos logrando ser buenos seres humanos. Bueno, aquí está el testimonio y las conclusiones que hemos escuchado de Isabel Benítez. Comienzo con Hernán Reyes. Cosas interesantes que ha concluido Isabel Benítez. Uno, nuevas masculinidades. Vaya, pues. Masculinidades. Se me trabó la lengua. Yo creo que me hace falta un vinito en esta hora de la mañana. Pero bueno, estamos hablando entonces de nuevos roles. Pero el tema es, los hombres estamos entendiendo que hoy en día tenemos que asumir o tenemos que ajustar nuestros roles a lo que demanda la sociedad, a lo que demanda esta convivencia adecuada con nuestras parejas y con nuestros hijos, o todavía seguimos pensando en que esta situación de poder nos da una licencia para hacer lo que nosotros querramos y poder dominar a la mujer, o viceversa, la mujer también al hombre. El tema de género es tan complejo que normalmente las discusiones tienden hacia polarizar las opiniones. Y normalmente el otro gran riesgo que se tiene cuando se discute sobre relaciones entre hombres y mujeres es que casi uno se ve compelido a tomar una posición a favor de uno u otro género, digamos. Yo creo que una gran lección que se puede aprender quizá, y yo comparto con la socióloga que habló, es que no se puede hablar en genérico de los hombres y de las mujeres. Esta sociedad es una sociedad muy diversa, tiene cortes, tiene fracturas, tiene cortes de clase social, cortes étnicos, pertenencia cultural, edades, etcétera, etcétera. Y eso hace que haya multiplicidad de situaciones. Así como hay multiplicidad de situaciones en las relaciones hombres-mujeres, hay dentro de estos movimientos nuevos que se estudian ahora en la sociología, en la antropología, las nuevas masculinidades, hay una multiplicidad de masculinidades nuevas que han ido emergiendo. Hay desde la masculinidad de los que algunos denominan los metrosexuales, hombres que creen que recuperar su... o mejor dicho, que ponen énfasis fundamentalmente en la dimensión estética de su persona, que creen que durante mucho tiempo han sido confundidos con las bestias. El hombre, mientras más oso, más hermoso, se decía. Ahora ciertas generaciones jóvenes están planteando que tienen que ser absolutamente impecables, que la boutique de ropa masculina tiene que ser equivalente a la boutique de ropa femenina, que tienen que irse a hacer pedicure, manicure, etcétera, etcétera. En fin, hombres obsesionados, casi diría yo, con la imagen. Hay otros hombres que están luchando contra la violencia en general, contra las mujeres, contra los niños, etcétera, que están intentando concientizar a otros hombres para que dejen de ser violentos. Hay hombres que están queriendo recuperar el poder que dicen que han perdido. Hay hombres que desde posiciones inclusive religiosas están planteando un momento determinado, yo diría unas metas utópicas en las cuales se borren como por arte de magia las diferencias de roles entre hombres y mujeres. Es decir, hay un sinnúmero de movimientos que dan cuenta de la diversidad de la sociedad en que vivimos. A mí lo que me parece es que este sinnúmero de movimientos no solo responden a situaciones diversas que vivimos, sino también a la persistencia de mentalidades totalmente a ratos hasta contradictorias. En el caso de los hombres, y con esto termino, yo creo que la mayoría de nosotros está atravesado por algo que algún antropólogo que hace estudios de masculinidad en México, en colonias de barrios populares, llamaba la conciencia contradictoria. Yo creo que cada hombre, dentro de cada hombre hay, digamos, aparte de los dos hemisferios, hay una conciencia que le impele a seguir disfrutando normalmente de los beneficios que tiene en su familia, en su lugar de trabajo, en la sociedad en general. Y hay otro lado que le está reclamando cambios, hay otro lado dentro de sí que le está diciendo que efectivamente quizá ha perdido una serie de oportunidades por haber cumplido
y ahí vuelvo a lo que se mencionaba acá, determinado rol tradicional de género. A mí me parece que ahí sería un territorio muy interesante como para explorar y para poder trabajar una nueva masculinidad que implique en la diversidad de situaciones la construcción conjunta de una convivencia, digamos así, mucho más justa entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, que es otro tema complicadísimo en la sociedad que podríamos trabajarlo acá. Porque entre hombre y hombre lo más se concentra la lucha de poder. Exactamente. Así es, masculinidad. Ya lo dije. Vamos, Daniel Martínez. Daniel Martínez, en esta construcción de masculinidad, vamos a poder aterrizar en esos espacios, en esos estadios de buena convivencia que decía Arden Reyes. Ese es el objetivo. La idea es hacer de este un mundo mejor. Yo soy parte de un movimiento internacional por la lucha de los derechos de los hombres. Mayormente la lucha se hace por internet, puesto de que como hay mucha censura para todo tipo de discurso de género que no sea feminista, muchas personas utilizan seudónimos. Pocos son los que dan su nombre y peor aún dan la cara. Yo soy uno de esos. Llego a un blog y he traducido y publicado más de 380 artículos sobre esto y voy a seguir haciéndolo porque realmente creo en esta causa. Creo que esto va a ayudar a hacer del mundo un lugar mejor para hombres y para mujeres. Gracias, Daniel Martínez. Tu conclusión, tengo 40 segundos, me dicen, Jorge. Yo creo que lo importante pasa, y lo decía muy bien la socióloga, por no estar siempre pasando factura a otros o echando la culpa a otras personas, viéndose como víctima o victimario. Yo creo que lo que hay que proteger es la integridad de la familia, en un buen rol de hombres y de mujeres, y sobre todo irnos lógicamente reflexionando cada uno en su fuero individual cuáles son las acciones, los actos, y que también tienen que ver con un tema que se está discutiendo en la ley de comunicación, y es la responsabilidad ulterior de nuestros actos, tanto en la forma de pensar, sentir y actuar. Gracias, Jorge Carvajal, gracias, Daniel Martínez, gracias, Arden Reyes, gracias, amigos televidentes. Bueno, yo creo que uno de los objetivos fundamentales de una sociedad es tratar de tener una vida de calidad, una vida donde todos podamos convivir, donde los derechos se sustenten con base en el respeto entre nosotros. Esto no es cuestión de que las mujeres sean más o los hombres sean más. Esto es cuestión de que hombre y mujer tienen la misma obligación, la misma responsabilidad de construir una sociedad justa, equitativa y adicionalmente con oportunidades. Nosotros tenemos la obligación de construir esa sociedad. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo. Y por cierto, feliz día a todos los padres del Ecuador. Con el auspicio de La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Hemos presentado Pulso Político.